estamos aquí, que hagamos una oración para que la palabra que el Señor hoy ha puesto en mi corazón, pues sea una palabra útil, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con el Señor, que sea cada vez más fuerte, más estable, más firme, y que podamos en estos tiempos difíciles en los cuales el Señor ha decidido que vivamos, pues marcar una diferencia y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, sino ser diferentes, lo cual no es fácil, pero no es imposible con la ayuda del Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en esta tarde, porque cada vez que abro esta Biblia, cada vez que abrimos la palabra de Dios, sabemos que tú nos hablas. Siempre es así, Señor. Pedimos en esta tarde que los textos, las lecturas, las cosas que vamos a compartir sean de bendición para tu pueblo y tu iglesia sea una iglesia sana, una iglesia firme y estable, con conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartirla, ayúdanos a asimilarla y sobre todo, Señor, que esta palabra nos ayude a conocerte y a servirte mejor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento que es el capítulo 32 del libro del Éxodo, que es un capítulo, digamos, triste, porque ocurrió algo que dejó en evidencia la situación real del pueblo de Dios. Yo tengo una frase que suelo utilizar muy a menudo cuando hablo con gente y cuando comparto, y es que yo trabajo con realidades, no con cosas que me gustaría, ¿no?, sino con realidades. Y hay una realidad en este capítulo 32, y es que el pueblo de Israel, en este momento puntual, quedó en evidencia. No era tan maduro como se suponía que eran. No estaban tan firmes y tan bien establecidos en el Señor como se esperaba de ellos en este momento. Cometieron un pecado terrible, terrible, que trajo consecuencias muy graves al pueblo. Miles de personas murieron. Y hay un antes y un después, y no es un tópico esta frase, ¿saben? Yo sé que a veces se utiliza esto con mucha facilidad, pero créanme que hay un antes y un después en la historia del pueblo de Israel, incluso de una de las tribus que ahora vamos a ver a raíz de este acontecimiento. Yo voy a leer todo el capítulo, porque a veces veo que muchas veces se pellizca, ¿no? Se leen 4 o 5 versículos y como que nos olvidamos del contexto. No, vamos a leer todo el capítulo. En Éxodo 32 dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba, quédense con ese detalle, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Fíjate, todo en género femenino. Pero sin embargo el verso 3 dice que todo el pueblo, incluido hombres y mujeres, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Solamente como dato, ¿no? Cuando dice estos son tus dioses, emplean la palabra Elohim, uno de los nombres de Dios, el primero que aparece en la Biblia, ¿no? Estos son tus Elohim, estos son tus dioses. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. A regocijarse. El texto, el verbo en hebreo dice: se levantaron a fornicar. Hicieron una orgía multitudinaria en medio del desierto, danzando frenéticamente como locos alrededor de ese animal, de ese becerro de oro. Terrible. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo, ahí Dios se desvincula de esta gente. Él no dice mi pueblo, no. Con esta actitud yo no puedo decir que son mi pueblo. Este es tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y le dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, por los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor, una expresión humana, no es que Dios se tenga que arrepentir, es simplemente un término humano para entender, ¿verdad?, el cambio que Dios decidió hacer. El Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas que estaban escritas por ambos lados, de un lado y de otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Increíble. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que Aarón formó. ¿Cuántos dicen amén? Es una historia triste, ¿no? No es nada agradable leer que el pueblo de Dios cae tan bajo, haciendo cosas que se suponen que tenían que tener más que superadas. Pero después de 40 días quedó en evidencia que ellos evidentemente habían salido de Egipto, pero Egipto
no había salido de ellos. Todavía Egipto estaba dentro de sus corazones. Permítame que les ponga el ejemplo. Cuando Abraham salió de Egipto y se fue, la Biblia dice que el faraón le hizo un regalito. Le regaló una mujer, una sierva, una criada llamada Agar. Es decir, que le metió en la casa de Abraham un trocito de Egipto, que después fue un desastre. Y todos sabemos las consecuencias de aquel regalito que Abraham aceptó. Exactamente igual le ocurre ahora al pueblo de Israel. Han visto la mano de Dios. Ningún pueblo sobre la faz de la tierra ha visto ni verá jamás los milagros que este pueblo vio. Milagros únicos e irrepetibles. Nunca más Dios volvió a abrir el mar para nadie, para ninguna iglesia, ningún profeta, ningún apóstol, ningún discípulo. Nadie abrió un mar para que millones de personas pasaran por en medio como si fuera tierra seca. Dios lo hizo por ellos. Los milagros que el Señor hizo en Egipto jamás los ha hecho por ningún pueblo, ni los hará por ningún otro. Algunos de esos milagros se volverán a ver en el período que conocemos, el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, según nos cuenta el Apocalipsis. Egipto quedó totalmente desmantelado, incluso hasta sin heredero. Los dioses que guardaban supuestamente las aguas, los animales, los árboles, las cosechas de Egipto no sirvieron absolutamente para nada. Todos quedaron humillados. Fue un desastre lo que pasó en Egipto. Y aquella nación por la cual nadie daba ni un centavo, lograron salir con mano poderosa porque el Señor los sacó. Y los sacó con un propósito, no solamente para humillar a los enemigos, no solamente para que el faraón quedara bien claro de que no servía para nada y que no era el hijo del dios Ra, el dios del sol, ni mucho menos, sino que los sacó con el propósito de conducirlos por la península del Sinaí y llevarlos a una tierra llamada Canaán, Israel, la tierra que fluye leche y miel, tierra que estaba habitada por 7 naciones que se habían metido en un territorio que no les había correspondido en heredad. Por ejemplo, para mencionar uno de estos pueblos, los filisteos no eran de Canaán, los filisteos eran de la isla de Creta, que navegaron hasta la costa de Israel y se apropiaron de 5 ciudades, como ya les he dicho en otras ocasiones. Así que ellos salieron con un propósito. El desierto iba a ser una etapa transitoria entre Egipto y Canaán, una escuela, un taller. Hay un libro en el Antiguo Testamento que nosotros lo tenemos como el libro de Números. En hebreo se llama Bamidbar, significa en el desierto. Y en medio de la palabra Bamidbar aparece la raíz dabar, que significa hablar. Luego en hebreo Bamidbar, en el desierto. Otra lectura es el lugar donde Dios te va a hablar, el lugar donde Dios te va a tratar. Y efectivamente así fue. La ley no la recibieron en Egipto. Los 613 mandamientos de la Torá no los recibieron en Canaán, sino los recibieron en ese punto intermedio que se llamó el desierto. Moisés tiene que subir a lo alto de una montaña y está 40 días en comunión con Dios. Y durante esos 40 días Dios con el poder de su palabra escribió en tablas los 10 mandamientos, aparte de otros muchísimos mandamientos e instrucciones que le dio para que cuando descendiera del monte los compartiera con el pueblo de Israel, para que ellos supieran cómo comportarse cuando llegaran a la tierra prometida. Y en vez de dejarse arrastrar y asimilarse a las costumbres de los pueblos paganos, ellos conquistaran no solamente la tierra físicamente hablando, sino espiritualmente hablando también. Y así como en Egipto el enemigo fue derrotado, que también derrotaran al enemigo en Canaán. Y por eso le dio leyes a los agricultores, a los ganaderos, a las viudas, a los solteros, a los sacerdotes, a todo el mundo le dio leyes para que supieran cómo comportarse. Les explicó cómo se tenían que hacer los sacrificios, cómo se tenía que construir el tabernáculo, en qué dirección geográfica tenía que estar, quién tenía que montarlo, quién tenía que desmontarlo, qué animales servían, qué animales quedaban totalmente descartados, etcétera, etcétera. Son 613 mandamientos, las mismas semillas que tiene una granada en Israel, para que recuerden cada vez que se coman una granada que hay 613 mandamientos en la Torá, en lo que llamamos el Pentateuco, el Humash. Y Moisés está en el monte Sinaí recibiendo todas esas instrucciones, todas esas palabras. De hecho, hay un libro que se llama Devarim, que significa las palabras que Dios le dio a Moisés en el desierto, o Deuteronomio. En esos 40 días el pueblo no supo comportarse.
Al faltar el liderazgo, al faltar la cabeza, al faltar Moisés, el varón de Dios, el pueblo se desenfrenó y salió lo que llevaban dentro. Y es que tarde o temprano saldrá lo que llevamos dentro de nuestras vidas. El Señor dice que de la abundancia del corazón, ahí está. No es nada nuevo la enseñanza que les estoy dando. Tocaron fondo. Y el que permitió y el que consintió todo esto fue nada más y nada menos que el hermano del pastor, Aarón, que encima era el hermano mayor de Moisés. Los tres hermanos, Aarón, Moisés o Miriam y Aarón, y Moisés el pequeño. Y él dice que iban a hacer una fiesta para el Señor. Pero ¿qué fiesta le van a hacer al Señor si el Señor no va a estar presente en ese acto, en ese escándalo, en esa vergüenza que van a hacer en medio del desierto? Dándole forma. No es que tiraron el oro, como él decía, al fuego y salió el becerro. No. Tú le diste forma. Tú fuiste copartícipe de este relajo, de este desorden. Y os estáis comportando exactamente igual que como se comportaban los egipcios, a los cuales el Señor derrotó y a los cuales el Señor humilló. Y quedó bien claro que Dios no acepta este tipo de culto, que Dios no acepta este tipo de manifestaciones de la carne. ¿Y cuántas veces en las iglesias se confunden manifestaciones de la carne con el mover del Espíritu Santo? No, déjenlo, está bajo el Espíritu de Dios. No, está bajo el Espíritu, pero no precisamente el de Dios. Pero hay tan poco discernimiento hoy en día en las iglesias y en el ministerio, que muchas veces se manifiestan endemoniados y creen que es el Espíritu Santo el que está hablando y moviéndose en las personas. Y cuántas falsas profecías y cuántos falsos moveres, falsas unciones que no vienen del corazón de nuestro Dios, se mueven hoy en día y encima se les aplaude, y eso es lo que la gente quiere. Esto fue lo que pasó en el desierto. No dieron la talla, hicieron el ridículo, cayeron muy bajo. Ellos querían un liderazgo y esos líderes iban a ser aquellos becerros, porque no fue uno, realmente fueron 2 becerros los que se levantaron y querían que ellos los llevaran otra vez ¿a dónde? A Egipto, atrás, al pasado. Cuando el Señor le dijo, nunca más vuelvan a andar por ese camino, nunca más vuelvan a Egipto, porque yo les he sacado para que nunca más tengan por qué volver a ese país donde yo demostré mi poder y mi gloria y mi autoridad. El estilo de vida que estaban viviendo en ese momento aquel pueblo era el estilo de vida de los mundanos, de los idólatras, de los paganos en Egipto. Se les había impregnado en la carne, en su estilo de vida, en su forma de adorar, en su forma de expresar su alabanza. Se les había metido Egipto hasta el fondo. Y Aarón fue copartícipe de todo esto. ¿Cómo no va a perder los papeles? ¿Cómo no va a entrar en ira y en cólera Moisés después de estar 40 días y 40 noches en la presencia del Señor y encontrarse a su pueblo haciendo cosas terribles? No pudo soportar aquello. Rompió las tablas de los 10 mandamientos. Luego tuvo que volver a subir para que el Señor le diera lo que un día le dio, pero que él rompió, ¿verdad? Y es que todos los seres humanos, incluidos también los pastores, tenemos un límite. Nuestro conocimiento es limitado, nuestro amor, por mucho que digamos, es limitado. Nuestra fe es limitada. Y también nuestra paciencia es limitada. Y que conste que Moisés, dice la Biblia, que era el más manso de toda la tierra. Y lo sacaron de quicio. No aguantó esto. Y el Señor le dijo, voy a destruir al pueblo. No voy a tolerar que mi pueblo haga esto y que me provoquen a ira. Así es que no te preocupes, los voy a arrasar a todos, pero haré de ti una nación grande. Y entonces Moisés es cuando entra, si me permiten, en negociaciones con su Dios. Y le dice, no, Señor. ¿Qué van a pensar los pueblos cuando oigan que tú no fuiste capaz de introducirlos en la tierra prometida? Recuerda, Señor, lo que le prometiste, lo que le juraste por ti mismo a tu siervo Abraham, a Isaac, a Jacob, aunque él menciona el nombre Israel. No, Señor, no hagas esto. Y el Señor, por la oración de intercesión de Moisés, salvó
a toda una nación, salvó al pueblo de Israel, porque es que la oración tiene un poder extraordinario, queridos hermanos. Increíble, increíble. Si en vez de perder el tiempo en discusiones y en tonterías, invirtiéramos y nos ocupáramos más en orar y en buscar la presencia del Señor, otro gallo cantaría. El Señor al final le dice que Él no va a ir con ellos. Bueno, no los voy a destruir, pero yo no voy a ir más con ustedes. Y entonces otra vez entra Moisés en una tremenda negociación con Dios, diciéndole, y se para delante de Dios y le dice, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y otra vez el Señor le dice, está bien, voy a ir con ustedes, voy a ir contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué conocimiento de Dios. Cómo se movía este hombre en la presencia del Señor con una libertad extraordinaria. Pero en varias ocasiones lo llevaron hasta el extremo y terminó en una ocasión, como hemos leído en esta noche, rompiendo nada más y nada menos que la mismísima obra de Dios, porque no aguantó la presión. Dios nos está enseñando a nosotros los cristianos en este último tiempo a saber comportarnos bajo presión. Y muchos cristianos todavía no han aprendido que la presión va a ir en aumento. Y muchos cristianos no se percatan que la vida cristiana no solamente consiste en tener un montón, muchísimos privilegios, que gloria a Dios los tenemos, sino también en compromisos y en responsabilidades. Y uno de ellos es demostrarle al mundo, a nosotros mismos y a nuestro Dios, que nosotros sabemos trabajar con dinero o sin dinero, con muchos o con poco, o con la iglesia vacía y cerrada. Demostrarle al Señor, a nosotros mismos y al mundo, que nosotros no necesitamos aplauso ni de reconocimiento de nadie, sino que somos capaces de sacrificarnos y de esforzarnos por nuestro Dios en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, con presión, con aplausos, con traiciones o con lo que sea. La iglesia del Señor ha aprendido a caminar en victoria en medio de las circunstancias de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros si hubiéramos estado solos en el desierto, sin liderazgo, sin cabeza? Porque dicho sea de paso, los que se quedaron en lugar de Moisés, la verdad es que no valía mucho que digamos. Fíjate el hermano de Moisés cómo era. Fue el que consintió, fue el que permitió para tener contento al pueblo, ¿verdad? Fue incapaz de decir, no, nosotros no vamos a hacer eso. Hay que aprender a esperar, porque una de las lecciones que el Señor nos está enseñando en este tiempo es aprender a esperar. Si mi hermano hubiera muerto y ya el Señor se lo hubiera llevado a su presencia, el Señor nos lo habría dicho. Así que aprendamos a esperar tranquilamente, a gozarnos en la espera, que ya vendrá, no se preocupen. Y efectivamente Moisés no había muerto. Moisés apareció, pero cuando apareció, lamentablemente, el pueblo estaba totalmente fuera de control. La lectura bíblica que se leyó esta tarde, nuestro hermano Rafael la leía en el Evangelio según San Mateo, es muy interesante porque ahora no encontramos a un hombre en la montaña hablando con Dios, sino ahora encontramos nada más y nada menos que al Señor Jesucristo en una montaña teniendo comunión con el Padre. Y es el famoso relato del monte de la transfiguración. La tradición dice que el monte Tabor, un monte muy bonito, es donde el Señor Jesucristo decidió transfigurarse, transformarse, ¿verdad? Y comenzar a enseñarle a 3 de sus discípulos, a 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, parte de su gloria. Y no solamente parte de su gloria, sino además se presentaron 2 personajes muy interesantes y uno de ellos era Moisés, para que después digan que Moisés no entró en la tierra prometida. Sí, Moisés entró en la tierra prometida, pero no cuando él quiso, sino cuando el Señor quiso. Y también se presentó el profeta Elías. Y allí por segunda vez se vuelve a oír la voz audible de Dios. Pocas veces, créanme, pocas veces, y si no hagan el esfuerzo en estos próximos días o meses, de buscar en la Biblia cuántas veces Dios se ha dejado oír audiblemente. Y no han sido muchas, En el día que bautizaron al Señor Jesucristo en el río Jordán, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se oyó la voz audible del Padre. Y ahora se vuelve a oír en el monte de la transfiguración.
El mismo Dios, la misma expresión, este es mi Hijo amado, al que yo he señalado, al que yo he escogido, en el cual deposito toda mi confianza, lo avalo, lo apoyo. En Él está mi gozo y mi deseo cumplido. Una experiencia inolvidable. Esta experiencia marcó la vida de Pedro de tal manera que él, cuando es anciano, si ustedes leen 1 y 2 de Pedro, él cuenta la experiencia que tuvo en el monte Tabor, viendo a Cristo transfigurado y viendo a Moisés y a Elías y oyendo nada más y nada menos que la voz de Dios. Él cuenta esta experiencia porque hay experiencias que nos marcan para toda la vida y no tenemos que olvidar las lecciones que el Señor nos ha dado en este último tiempo. ¿Cuándo bajan de la montaña? Porque la realidad no era vivir permanentemente en la montaña. No se olviden que de los 12 discípulos, 3 solamente habían subido al monte con el Señor a orar y los 9 restantes se habían quedado abajo. Y vamos a leer lo que no se ha leído esta tarde, que estaba ocurriendo al pie de la montaña. Y parece que hay como un paralelismo, parece que hay algo muy similar, más o menos, entre lo que hemos visto Moisés en la presencia de Dios y el pueblo abajo en el valle totalmente descontrolado, y ahora vemos al Señor Jesucristo en el monte orando, mientras que abajo en el valle está sucediendo algo nada agradable, y por supuesto para los discípulos. Cuando llegaron al gentío, versículo 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y este encuentro de Jesús con este padre desesperado lo relata no solamente Mateo, sino que también lo relata Marcos en el capítulo 9 y Lucas también en el capítulo 9 para aportarnos más información. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Así como el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí no dio la talla, no supo comportarse correctamente, ahora son los discípulos de Cristo los que no están actuando correctamente. Se les ha escapado el problema de las manos y no han sabido solucionarlo. Ya ellos llevaban tiempo con el Señor. Estos discípulos que se quedaron al pie de la montaña, estos 9, y allí estaba Santiago, ¿verdad? El otro, allí estaba Bartolomé, allí estaba Felipe. Ya ellos habían visto cómo el Señor trataba a los enfermos, cómo el Señor echaba fuera demonios, cómo el Señor resolvía los problemas. Por lo tanto, ya tenían un nivel de experiencia, un nivel supuestamente de madurez que les capacitaba y les podía permitir solucionar el problema que se les presentó, pero no supieron. Y no hay nada peor para un cristiano hoy por hoy que no sepa cómo resolver el problema en el cual el Señor ha permitido que te encuentres. Y llegará el momento, y el momento está llegando, si no lo han visto es que algunos están ciegos, que el Señor nos está mostrando que ya no se puede depender de los pastores, ni de los profetas, ni de los apóstoles, sino que hay que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Y cuanto antes lo aprendamos, mejor que mejor. La gran desgracia de muchos cristianos es que se convirtieron al pastor y no al Señor del pastor. Y conocen más de la iglesia del Señor que del Señor de la iglesia. Y conocen tal vez algo de la Biblia del Señor, pero no del Señor de la Biblia. Y en este momento los discípulos han hecho el ridículo. No han sabido solucionar un problema. ¿Tú sabes cómo se solucionan tus problemas económicos? A mí me llaman todos los días de todas partes del mundo para que les diga cómo tienen que resolver sus problemas económicos, cómo tienen que solucionar sus problemas ministeriales, cómo tienen que arreglar sus problemas matrimoniales. Centenares de personas. Y yo digo, pero Dios mío, ¿qué se ha enseñado en los últimos años al pueblo de Dios? Que ahora que ha llegado el momento de la verdad, ¿dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está el discernimiento del pueblo de Dios? ¿Dónde está el conocimiento supuesto que tenía que tener la iglesia? ¿Dónde está todo eso? ¿De qué han servido los cientos y cientos y miles de sermones que algunos hermanos han oído en los últimos años? 1500 y pico sermones tenemos nosotros, solamente nosotros, en nuestro canal de YouTube. 1500 sermones.
cientos de devocionales, cientos de estudios. ¿Y de qué ha servido todo eso? Los discípulos no saben cómo actuar con un muchacho que tiene un espíritu que lo quiere matar, con un padre que ha venido con toda la ilusión y con toda la fe del mundo y ahora se lleva una desilusión tremenda, porque los que supuestamente saben cómo resolver los problemas a la hora de la verdad no saben nada. No fueron a los escribas, no fueron a los fariseos. Este padre no llevó a una sinagoga a su hijo, no lo llevó para que el sumo sacerdote Anás o el otro Caifás le ayudara, porque él sabía perfectamente que el liderazgo de Israel en aquel tiempo estaba corrupto. Era un desastre, era igual o peor que el sacerdocio en los tiempos del sacerdote Elí, ¿se acuerdan? Con sus hijos Ofni y Fines, que eran un desastre en Primera de Samuel. Él no va a esa gente. Él ni siquiera llevó a su hijo al estanque de Betesda, donde se decía que un ángel de vez en cuando venía y movía el agua y el primero que se zambullía quedaba sano. No, él fue a donde estaba Jesús. Pero al ver que no estaba el Señor, no se desanima. No dice, bueno, si no está el Señor, cojo y me voy. No, porque él da por cierto que los hombres que viven pegados al Señor saben cómo actuar, porque para eso son sus discípulos. Podía haber dicho, no, ustedes no, yo no pongo a mi hijo en las manos de ustedes porque ustedes, yo no me fío de ustedes, porque ustedes no saben. No, el hombre se queda, el hombre no se va. Y el hombre pone a su hijo en manos de los discípulos para que lo ayuden, pero se lleva una desilusión, porque se da cuenta de que los discípulos no saben cómo resolver este problema. Tú imagínate que venga gente a la puerta de tu casa, que te llame gente por teléfono, que te escriba pidiendo ayuda, y que tú no sepas a estas alturas de tu relación con Cristo qué versículo, qué palabra, qué oración, qué hacer para poder ayudar a una pobre persona endemoniado, enfermo, desesperado. Y es lo que le está pasando a muchos cristianos, porque se han hecho tan dependientes. Y entonces este hombre le dice al Señor, ten misericordia de mi hijo. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Entonces Jesús, esta expresión fuerte, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A quién le dijo el Señor esto? ¿Al Padre? ¿Encima? ¿Echarle una bronca a un hombre que ha venido con toda la ilusión y con toda la fe del mundo? No. Mi opinión personal, yo creo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Hasta cuándo, Bartolomé? ¿Hasta cuándo, Felipe? Si me voy una hora a orar al monte y una situación que tenían que saberlas solucionar perfectamente, ¿no habéis sabido? ¿Esto qué es? ¿Hasta cuándo tengo yo que estar entre ustedes? Ya no han aprendido, no han visto cómo hago, cómo no hago, cómo ministro, cómo oro, cómo reprendo. ¿No saben ya todo esto? ¿Esto qué es? ¿Una escuela o esto qué es? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Y entonces ahora viene la segunda parte de la historia, muy interesante, por cierto. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, no se atrevían a preguntarle tal vez en público, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, pregúntate tú. ¿Por qué a veces tú no has sabido cómo actuar como cristiano cuando te pasa algo con tu mujer o con tu marido? Pregúntatelo tú. ¿Por qué tú no sabes cómo actuar cuando parece que el enemigo está dando coletazos por todos lados y cuando parece que todo está saliendo mal y las puertas se abren? Pregúntate tú, ¿por qué no sabes tú actuar? ¿Y por qué te derrumba una crítica? ¿Por qué te tumba una calumnia? ¿O un problema económico, un problema físico? Pregúntate tú. ¿Cómo es posible que tú que has hablado en lenguas, que has leído la Biblia, que has diezmado, que has ofrendado, que has orado, que no sé qué y que no sé cuál? Pregúntate tú por qué a veces no has sabido actuar en consecuencia. Sé honesto contigo mismo. ¿No dice la Biblia que tenemos que probarnos a nosotros mismos? ¿No dice la Biblia que si nos juzgamos a nosotros mismos no nos juzgaría nadie? Pues hagamos eso de vez en cuando al Señor. Señor, ¿por qué mi fe no funciona? ¿Por qué cuando oro no pasa nada? ¿Por qué cuando tengo un problema me derrumbo? ¿Por qué, Señor? Y te vas a dar cuenta de que a veces damos una imagen que no coincide con la realidad en nuestra vida privada. Bueno, hay un principio que yo creo que tenemos que tener todos presentes. Yo siempre lo
lo he compartido y para mí es vital en mi vida. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eso es una ley del reino de Dios. Eso funciona siempre, sí o sí. La privacidad, la comunión, la intimidad con Dios trae resultados. Lo que Él quiera, no lo que yo quiera, ¿verdad? Pero en este caso el resultado era que este niño se fuera sano y que este padre pudiera dar testimonio en su barrio, en su familia, en su pueblo, en su ciudad, de que su hijo fue sanado por el poder de Dios. Pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque sus discípulos no fueron capaces de solucionar y tomar control y autoridad sobre esta situación. Y Dios nos va a poner a prueba. Dios nos va a poner a prueba a todos. En lo económico, en lo espiritual, en lo ministerial. Dios nos ha puesto y nos va a seguir poniendo a prueba para que nos demostremos a nosotros mismos si verdaderamente estamos tan firmes como pensábamos que estábamos, o estamos muy verdes todavía y nos falta mucho crecimiento espiritual. ¿No le decía el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto en el capítulo 1, hermanos, doy gracias al Señor de que nada os falta en ningún don? Capítulo 1, extraordinario. Pero cuando llegas al capítulo 3 es un desastre, porque le dice, hermanos, ustedes que están con los dones para arriba y para abajo, ustedes que no les falta de nada espiritualmente hablando, ¿cómo es posible que debiendo ser ya maestros seáis niños y hayan celos y envidias entre vosotros? Yo soy de uno, yo soy de otro. ¿Quién predica hoy? No, a mí sí no me gusta, yo voy el próximo domingo. Yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel. ¿Cómo es posible que todavía ustedes están bebiendo leche cuando ya tenían que estar comiendo solomillo y carne? Capítulo 1, nada os falta ningún don. Capítulo 3, carnales, niños en Cristo, inmaduros. ¿En qué quedamos? Es que los dones, queridos hermanos, no siempre van en consonancia con la madurez y con el carácter de un creyente. Hay gente que en su carácter son un desastre. Y por eso muchas veces escuchamos expresiones como, este es cristiano, esta es cristiana. Esta va a tu iglesia. No, pero después vas a la iglesia y lo ves. Sí, déjate de tanta barrándara y paga lo que debes. Y perdona cuando te ofenden. Y atiende a tu marido que lo tienes abandonado, que crees que te casaste con la iglesia en vez de te casaste con él. Y atiende a tu hija y a tu hijo, que no sabe lo que está viendo en la dichosa tablita esa diabólica que tienen los chiquillos atontados. ¿Verdad? Hay que probarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿cómo estamos delante del Señor? Y este tiempo desde marzo del 2020, que a mí me marcó a fuego la vida y me la cambió para siempre, ¿verdad? El Señor nos ha estado demostrando que Él es fiel, que Él es galardonador de los que le buscan, que Él no falla, que Él está ahí, que su fidelidad es real, constante, genuina, verdadera. Pero también muchos han quedado en evidencia y no han aguantado. Y se han derrumbado y se han desanimado. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que, mira, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, el Señor nuestro. Antes somos más que vencedores, dice la Biblia. Aleluya. Es el momento de vivir para Cristo de verdad. Ya no es tiempo de teorías, las teorías no funcionan. Y en este tiempo menos todavía. En este tiempo las teorías no funcionan. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Una de las cosas que me gusta muchísimo del Señor es que con pocas palabras dice mucho. Y lo que no me gusta de la gente es que para decirte una cosa te están 3 horas hablando. El Señor era todo lo contrario. ¿Me están preguntando por qué? Pues muy fácil, por vuestra poca fe. Vuestra fe no es la que tiene que ser a estas alturas de la vida. Los hombres de más fe en Israel tendrían que ser ustedes. Ustedes tenían que ser un ejemplo a los demás de fe. Los escribas y fariseos tenían que venir a ver cómo viven ustedes una vida victoriosa y poderosa. Pero todavía no tenéis esa fe. Y por eso hacéis el ridículo cuando viene pruebas y dificultades a vuestra vida. Ahora, para resumir, el pueblo de Israel sale de Egipto, vio la gloria del Señor, pero no dio la talla porque no supo esperar en el Señor. Y los que no saben esperar en el Señor pueden cometer, sobre todo en este tiempo, terribles decisiones. Los que no sepan esperar en el Señor.
Ahora nos damos cuenta de lo importante que es ese salmo que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Espera pacientemente en el Señor, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, etcétera, etcétera. Aprender a esperar. No supieron esperar, cometieron el peor error de su vida: querer volver al pasado, querer volver a Egipto y además hacerse con 2 becerros de oro, que eso fue una abominación y una herejía contra el Señor. Tenemos ahora el ejemplo del Señor se va al monte a orar y los que quedaron en el valle no supieron cómo actuar. ¿Dónde estás viviendo tu cristianismo? ¿En el monte o en el valle? Porque si lo vives en el valle, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Si lo vives en el valle, no sabrás cómo responder a los problemas, no sabrás cómo responder a las necesidades que se te presenten, porque vives abajo en el valle. Pero ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de la tienda, sal de ahí adentro, ¿qué vas a ver? Tela sucia y polvorienta. Sal de la tienda, hombre. Mira para arriba, cuenta las estrellas. Si estás dentro de la carpa no vas a ver nada. Sal de la tienda y ponte a contar las estrellas. Y cuando hayas terminado, ponte a contar los granitos de polvo de arena en el desierto, porque así será tu descendencia. Lo tiene que sacar fuera. Elías se desanimó, ¿por qué? Porque se metió, porque estaba donde no tenía que estar, en una cueva. Y el Señor dice: no, sal de la cueva, mucho camino todavía te queda por caminar, ¿verdad? ¿Por qué no pescaban grandes peces? Porque estás pescando en la orilla, mijo. Boguen mar adentro y echen las redes, porque allá afuera es donde está la bendición, no aquí en la orilla, que hay nada, aquí no hay nada. Y el Señor nos está empujando, el Señor nos está moviendo y nos está mostrando que hay más, hay mucho camino por conquistar, hay muchas puertas que se abren, pero ¿dónde están los que van a dar la talla? ¿Dónde están los hombres y mujeres que en este tiempo van a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo qué sé. El Señor le dijo un día a un profeta: yo salí por Israel a buscar a un hombre y no lo encontré. Yo salí a buscar a uno y no había nadie. Uno que se pusiera entre mí y el pueblo, como hizo Moisés, y salvó al pueblo. Pero hoy en día no lo hay. Hoy en día cristianos por todos lados. Pero ¿dónde están verdaderamente esos hombres y mujeres que ponen su mano en el arado y que dicen: no, a mí no me va a tumbar el COVID, amigo? A mí no me va a tumbar la crisis económica. Yo aunque tenga que vivir debajo de un puente, pero más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de provisión sin la bendición de Dios. Como le dije el otro día a uno, digo: mira, prefiero ser cojo, pero tener la bendición de Dios, que ser un atleta que gana medallas de oro, pero que no tienes la bendición de Dios. Jacob era un cojo, arrastraba la pierna porque el Señor lo paró, pero tenía la bendición de Dios. ¿Y cuántos corrían o corren hoy en día, pero que no tienen la bendición de Dios? Asegúrate y pregúntate en esta noche si verdaderamente tú tienes la bendición de Dios en tu vida. No te pregunto si eres miembro de esta o de cualquier iglesia. Y no te pregunto eso. Yo te pregunto si tú sabes que cuando haces algo, el Señor te respalda. Porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto que dio Israel en el monte Sinaí y el fruto que dieron los discípulos en aquel valle fue un desastre. Y yo le quiero pedir en esta noche al Señor que el Señor nos ayude a vivir en las alturas. Vosotros que habéis resucitado, poner la mira en las cosas de arriba, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Miremos la vida de arriba para abajo, porque si la miramos de abajo para arriba nos vamos a desanimar y nos vamos a hundir. Pero si estamos allí en la presencia del Señor con Él, nos vamos a reír de Goliat, nos vamos a reír de las murallas, nos vamos a reír de las tormentas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre. Nos ponemos de pie, hermanos. Hermanos queridos, esta es la palabra que yo tenía hoy para ustedes en mi corazón. Vivamos en las alturas con Cristo y no en el valle de la desesperación. Levantemos nuestra mirada y miremosle a Él. Las iglesias fallan, los pastores fallan, todo nos falla en la vida, pero Él, aleluya, Él siempre estará con nosotros. Gloria a Dios. Las circunstancias son cambiantes. Hoy el que te aplaude, mañana te hunde, mañana el que te hunde, mañana te levanta los altares. Mira, nosotros ya hemos aprendido a mirar solamente a Cristo. Y por eso en esta tarde, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón: ayúdanos a crecer, a madurar, a poner nuestra confianza en ti. Como dice tu palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Fíate de Dios de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Señor, hemos visto cómo tu pueblo en un momento puntual de la historia te falló.
como tus discípulos te fallaron. Nosotros no queremos fallarte, Señor. En los años que nos queden de vida, queremos que sean los mejores años de nuestra vida, esforzándonos y peleando la buena batalla y corriendo la carrera hasta el final para recibir la corona de vida. Ya este mundo no nos llena, Señor. Ya este mundo no es el lugar donde nos sentimos cómodos. Pero tú de momento nos tienes aquí porque hay un propósito, hay almas que alcanzar, hay objetivos que conquistar. Y te pido, Señor, que en este viaje que nuestro hermano Armando y Jeremías van a hacer mañana, tú los acompañes, Señor. Que tú guardes su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Ve delante de ellos abriéndoles camino, Señor. Guárdalos, que sepan cómo resolver los problemas si es que se presentan, porque para eso han sido enseñados y discipulados, para saber cómo responder a las situaciones adversas de la vida, dependiendo solamente de ti, Señor. Guárdalos, Señor, en este tiempo. Guarda sus casas, sus familias. Señor, y danos una semana victoriosa a todos y a cada uno de nosotros. Y que tu iglesia, tanto los que estamos aquí como en casa, no te fallemos, Señor. No queremos fallarte, Señor. Aumentanos la fe para que podamos ser ejemplo al mundo y podamos afrontar y resolver los problemas como tú lo harías si estuvieras en nuestro caso, Señor. Aleluya. Chasing dreams on this road of mine. Through the highs and the lows I'll find my way. Every step I take, a price I pay. Sometimes the world feels tough and tight, dollar dreams slipping out of sight. But I've got this spark, this inner fight. I'm dancing through the darkest night. I believe in me, I'm gonna fly. Catch those stars up high in the sky. Even when the clouds block the view, I'll push on through, I'll break on through. With each sunrise a new chance comes. Got my heart beats, they're the drums. On this journey I'll carve my name. Win or lose, I'll play the game. I believe in me, I'm gonna fly. Catch those stars up high in the sky. Even when the clouds block the view, I'll push on through, I'll break on through. When the rain falls and the winds blow rough, I'll remember I am enough. Through the storms I'll still stand tall. I won't stumble, I won't fall. I believe in me, I'm gonna fly. Catch those stars up high in the sky. Even when the clouds block the view, I'll push on through, I'll break on through. When the rain falls and the winds blow rough, I'll remember I am enough. Through the storms I'll still stand tall. I won't stumble, I won't fall. I believe in me, I'm gonna fly. Catch those stars up high in the sky. Even when the clouds block the view, I'll push on through, I'll break on through, I'll push on through. I'll break on through. When the rain falls and the winds blow rough, I'll remember I am enough. Through the storms I'll still stand tall. I won't stumble, I won't fall.
rise. Another chance to try. Dreams are at the horizon. Reaching for the sky. Every step a story. Every breath a fight. In the dance of daylight, we're chasing the light. Dance, chasing the light. Feel the rhythm, hold it tight. In the glow of day and night, we're dancing, oh, we're chasing the light. Oh yeah, keep on moving, feel the beat. Hearts are racing, can you feel the heat? In this moment we're alive. We're chasing the light. Step by step we rise up. No looking back, just eyes up. Together we're unstoppable. Reaching for the top. Dance, chasing the light. Feel the rhythm, hold it tight. In the glow of day and night, we're dancing.